tenemos preguntas, las hacemos al final. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, primero agradecerles que hayan venido, a pesar de este horario bastante complicado. Quiero agradecer también a la gente de APSA, al Instituto Superior de Formación de Posgrado, y al doctor Juan Carlos Estañaro, que ha posibilitado que estemos acá reunidos también en esta charla. Estañaro tuvo una vez una charla con Germán García, que es un psicoanalista que ustedes conocen seguramente, que estaba al fallecer en la Fundación del CAR. Y él decía en esa charla los riesgos en el que podría caer tanto el psicoanálisis como la psiquiatría. En relación con el psicoanálisis, él decía de que habría un riesgo de reducirse solamente a una teoría y bueno, no considerar de alguna manera las cuestiones que tienen que ver justamente con el otro ámbito, el psiquiátrico. Y en relación a la psiquiatría, el riesgo es algo que se dice bastante esto, es de quedar absorbida por la neurología, ¿no? Y en otro artículo, Estañaro, en un artículo sobre crisis en la psiquiatría, que es de abril del 2004, en la revista Topía, que la dirige Carpintero, habló del reduccionismo biológico. Es algo que se habla bastante frecuentemente también en relación con la psiquiatría. Bueno, ¿por qué comencé esto citando estas cuestiones que hablaba Juan Carlos Estañaro? Porque la verdad que los médicos en general suelen tener esta especie de reduccionismo muchas veces. La otra vez hablando con él, le contaba que Francisco Paco Magro, que también falleció, que fue amigo de Mario, también hablaba de todo esto. Pedro Kahn, jefe de infectología de Fernández, lo nombra mucho siempre a Mario, y dice que es el Salieri de Mario. Y Mario después se dedicó, bueno, fue jefe de terapia intensiva del MUNIS y también estuvo en infectología, pero se dedicó a la antropología médica. Y él siempre habla de estas cuestiones, ¿no? De cómo es el conjunto de cómo el médico afronta al paciente, el reduccionismo, que hablaba Estañaro también. Y esto me parece que tiene que ver con este aspecto de la angustia que nos reúne hoy, porque no hay ningún oficial de la salud mental, de la salud en general, que pueda estar ajeno a la problemática de la angustia. De hecho, nosotros, bueno, acá venimos un poco la patota psicoanalítica a este lugar, pero vamos a ver si podemos concentrarnos. Yo voy a hacer solo una presentación breve, si podemos concentrarnos en qué aspecto de la angustia conviene que articulemos y qué pasa con la angustia, sobre todo del profesional también, no solo del paciente. Hay una parte negativa de la angustia que todos la conocemos, que es la que nos lleva o al médico, o al psiquiatra, o al psicólogo, o a la farmacia, ¿no? O al farmacia. Enseguida, esa es la parte que hace sufrir. Pero nosotros venimos con la idea de que entendamos que la angustia no solo tiene una parte positiva, sino que se parece mucho a lo que comúnmente llamamos el deseo. Yo lo voy a decir despacio, pero lo voy a decir igual. Estamos en una institución muy respetable, pero angustia es igual a deseo. O por lo menos, si les da miedo escuchar esto, vamos a decir con Lacan que es la brújula del deseo. Y entonces, por eso voy a citar algo que dice Jacques Lacan en 1962 en un escrito que se llama Tan González, que dice: el deseo, lo que se llama deseo, basta para que la vida no tenga sentido si produce un cobarde. Es decir, que lo que Lacan llamó cobardía moral, nosotros la podemos ver en algunas nosografías médicas, psiquiátricas, psicopatológicas, como la melancolía, la depresión, o para no dar términos tan enfáticos, la tristeza. Lo que les estoy proponiendo que pensemos es a la angustia como algo positivo y muy cercano al deseo, que deseo y sufrimiento no son disyuntos, son conceptos isomórficos, y que el deseo al sujeto, al neurótico, le genera problemas. Ya vamos a volver rápidamente sobre esto, pero justamente por los problemas que le genera es que el neurótico hace un síntoma. Entonces, bueno, también por eso, porque la angustia está muy cerca del deseo,
o es la brújula del deseo, Lacan al psicoanálisis lo prefirió llamar una erotología, ¿no? Él lo dice en este seminario, en el seminario 10, que se llama Seminario de la Angustia, que dio en Sanán entre el 14 de noviembre del 62 y el 3 de julio del 63. Son 25 clases. Entonces, bueno, en principio la angustia no es patrimonio de la medicina, no es patrimonio de lo psicopatológico. Y bueno, y voy directamente ahí, a la cuestión esta. Bueno, la etimología de angustia viene del latín angustus, que quiere decir estrecho. Está muy ligada justamente a la cuestión de la respiración. Podríamos preguntar si la angustia tiene que ver, si hay algún lugar para la angustia. Y después podríamos ver esto de la respiración, ¿no? Hay una variante etimológica que quiere decir estricta, que quiere decir comprimido, y es del inglés, es justamente el idioma inglés que lo saca, y eso quiere decir estrés. Es decir, una persona estresada es una persona angustiada. Kierkegaard, que es un filósofo danés que ha fallecido en 1855, que para Lacan es el más osado investigador del alma humana después de Freud, es aquella persona que dijo que lo trágico de que dos enamorados es que dos enamorados no se comprendan, y lo cómico es que están enamorados porque justamente no se comprenden. Inaugura la corriente existencialista con un libro que se llama El concepto de angustia, y define la angustia como algo perteneciente básicamente a lo humano. La corriente existencialista es una corriente que, bueno, no solo tenía filósofos, sino escritores, Dostoyevsky, Camus, Sartre, Ortega y Gasset. Y bueno, y los médicos conocen mucho a Carl Jasper, que es un autor psiquiátrico que en psiquiatría se da mucho. Para Kierkegaard decía que la angustia tiene un marco de libertad y se relaciona con la posibilidad de elegir, es decir, en el orden del acto. Algo pasa cuando el sujeto va a realizar un acto, es decir, que pasa de un lugar a otro. Ahí hay un grafo desde allá que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Pasar de un nivel a otro nivel, eso genera angustia. Después lo vamos a aplicar, quizás lo explique a la línea, no sé si nos va a explicar. Entonces, para la angustia lacaniana, entonces es la vía del deseo, por lo menos es el acceso al objeto. Tenemos una fórmula de la angustia que no la escribimos, pero en la escuela la escribo. Es la posibilidad, como dijimos antes, de elección. En este seminario 10 va a decir que, bueno, justamente, nosotros tenemos a un protagonista, a un personaje que se llama neurótico obsesivo, que sabe muy bien qué quiere decir esto de pasar al acto, de hacer un acto, de generar un acto con su deseo, por decirlo así, de lo que se llama la procrastinación, o lo que yo llamo el hamleteo, ¿no? Lo que hace Hamlet. Y el neurótico obsesivo, con su duda, digamos, lo que genera es justamente una defensa contra la angustia. Por eso Lacan, iba a decirles esto antes, en el seminario 10, el Paidós está en la página 87, dice: la angustia no es la duda, es la causa de la duda, y la duda está destinada a combatir la angustia. Esto lo retomamos después con las estructuras clínicas. Entonces, la angustia, para ir resumiendo, está ligada al deseo, a la tentación, a la pérdida de una pérdida, va a decir Lacan. Es decir, que no está ligada a algo que se teme, sino a algo que se quiere. Es decir, que como decimos en criollo, temer es ya querer. Es decir, ¿qué significaría esto? Dice Lacan en este mismo seminario, en la clase 4, sino que lo temido es el éxito. Entonces, vamos rápido. Vamos a decir que, como dijimos antes, la crisis del yo es el máximo de la angustia. El máximo es una palabra interesante porque tiene que ver con lo que se siembra, ¿no? El yo está sembrando algo. Yo les decía antes que el obsesivo, obviamente toda la neurosis, hace un síntoma con esta cuestión de la angustia. El yo es defensa contra esa angustia. De hecho, para Lacan también el yo es la única enfermedad que existe en el sujeto. Está estructurado como un síntoma, decía.
En el caso de la neurosis, como sabemos, la defensa va por vía de la represión. La perversión freudiana quiere decir la represión. En el caso de la perversión, esa defensa va a estar en el orden de la Verlegung, que vamos a conocer como la denegación, y en el caso de la psicosis se llama Verwerfung, lo llama así Freud, en un historial que en realidad es un historial de una neurosis obsesiva, y que se traduce en Amorosco como desmentida y en López Ballestero como rechazo. Entonces, para ir más rápido pero más simple, el yo al máximo de la angustia. El yo es una defensa contra la angustia. El sujeto, hay una frase muy linda que dice Freud, que dice que la angustia, el síntoma nos libera de la angustia, pero la angustia nos libera de la muerte. Entonces, fíjense cómo el sujeto bascula entre estas cuestiones. No podemos estar a 25 horas angustiados, hacemos un síntoma o recurrimos a alguien para que nos ayude o vamos a la farmacia. Pero lo que quería dejar en claro es que quede claro básicamente es que está en el orden de lo que tiene que ver con el deseo y lo que tiene que ver con un acto. Cuando el sujeto se confronta con la necesidad de un acto, se angustia. Ese sujeto es el que está manejado para Lacan en ciertas coordenadas. Ese es un gráfico que Lacan pone en el seminario 10, desde la primera clase, lo trabaja hasta la última, donde coloca inhibición, síntoma y angustia como eje en diagonal, que es un texto de Freud, se llama así, inhibición, síntoma y angustia, y va a hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la dificultad y el movimiento. Quizás acá habría que aclararlo. Dificultad y movimiento. Es decir, que a mayor movimiento y mayor dificultad, fíjense que la cuestión está en el orden de mucho movimiento y mucha dificultad. En cambio, la inhibición, que para Freud era un síntoma en el museo, tiene poca dificultad y poco movimiento. Por eso el sujeto es un síntoma en el museo, dice Freud, está ahí como cristalizado. Y después va a poner todos estos otras cuestiones. Lo que les decía antes, que también podríamos anotar, y después queremos comentar algo de eso, acá la fórmula de la angustia que da Lacan, a ver si estoy viendo bien. Que después si quieren la comentamos. Bueno, yo voy a presentar a mis colegas, hemos tratado sobre este tema ahora, creo que Maxi va ahora, después no sé si va a la guía con Matías y después Gerardo. Bueno. Así que vayan escuchándose si quieren y después comentamos esto. Bueno. Habla en fácil, Maxi. Repito, gracias a todos por estar. Yo sé que sabemos que era un área complicado, pero bueno. Yo voy a hacer algunas distinciones en lo que es, hablando de la angustia, en lo que es la diferencia un poco con la psicología, ¿sí? Con la psicología y el psicoanálisis. Y vamos a empezar por el encuadre. El encuadre ya sabemos que es el marco, ¿no? Donde se establecen las reglas, un poco las normas de lo que se va a dar en la sesión entre un paciente, un terapeuta o un analista y un analizador. Entonces, para marcar algunas diferencias en lo que respecta al encuadre, primero vamos a, por ejemplo, sabemos que un encuadre terapéutico, el que vamos a llamar psicológico, tiene tiempos establecidos de sesión, ¿sí? O sea, es difícil que un psicólogo se corra de esos tiempos que están establecidos. Pero para el psicoanálisis, sin embargo, no hay tiempo en la sesión, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la intervención, porque voy a contar un caso que es reconocido, de una paciente que procrastinaba, ¿sí? Dejaba todo para después. Entonces, en medio de la sesión, de repente le dice al analista que tenía algo para contar, mira la hora y dice, pero tengo tiempo. ¿Qué hizo el analista? Cortó la sesión. No esperó a los 45 minutos estándar, ¿sí? Se supone cómo habrá quedado la chica, ¿no? Angustiada. Exactamente. Otras diferencias que se establecen entre los encuadres que son terapéuticos y psicoanalíticos es que la psicología tiende a dar
tareas intersección, es decir, establece tareas al paciente para que las haga por fuera de lo que es el dispositivo y las venga a trabajar luego a la sesión. El psicoanálisis no trabaja con estas cuestiones, no administra tareas, todo lo que sucede, sucede en ese espacio, ¿sí? Y ahí queda. Incluso hasta el dinero tiene un valor simbólico, ¿no? Para el psicoanálisis, que no lo tiene la psicología. Pero bueno, incluso el otro día estuve en una universidad donde se está trabajando estas cuestiones con la psicología, ¿no? Donde se están planteando nuevas formas y métodos de trabajar, y lo novedoso era que ahora sistematizan la clínica. Es decir, viene un paciente, se le administra, por ejemplo, un genograma para ver cómo está orientado su árbol familiar, luego se hace un análisis situacional de esquemas y roles para ver cómo está en ciertos roles el paciente, lo que es lo laboral, lo familiar. Luego de administrar todas esas técnicas se hace una hipótesis y se administran técnicas para lo que se supone que el paciente viene a consultar. Como también se establecen objetivos, ¿no? Un poco como sería el coaching, ¿no? Exactamente, algo así. Es algo así. Sí. Y cobran encima. Y eso tiene mucho que ver con lo que decía Marcelo. Porque Eso es lo que tenía que ver mucho Marcelo con la diferencia del yo, que ahora vamos a abordar algunas diferencias. ¿Por qué? Porque el yo para la psicología encierra un cierto sentido, ¿sí? Es un lugar de culminación, ¿sí? Es pura conciencia y encima no solo eso, que sino encierra un saber, ¿sí? Para el psicoanálisis, a diferencia del yo para la psicología, es una instancia en la que el sujeto se anticipa, es decir, el yo primero que viene del otro para el psicoanálisis. Sí, Lacan lo trabaja muy bien en lo que es el estadio del espejo, pero no vamos a ir ahí. Lo voy a tratar de explicar de otra manera. Si viene del otro y es una ilusión, es decir, que no es una síntesis tampoco, como se establece para la psicología, y hay un saber pero que es no sabido. Esas son algunas diferencias. Ahora está bien. Para el psicoanálisis, todo se origina en lo que Lacan denomina como matema el otro. El otro porque en francés es out, entonces se establece con la letra A y no se puede traducir justamente porque es un matema. Que Lacan lo escribe así, ¿sí? Ahora, si el sujeto para el psicoanálisis se origina en ese otro, ¿sí? Quiere decir que este otro le va a dar un valor al sujeto por venir, o al infante, por así decirlo. Pero no cualquier valor, le va a dar un valor fálico, ¿sí? Es decir, que le va a dar un valor fálico. El falo, para decirlo rápidamente, no es un objeto, sino que es la cobertura imaginaria que va a encerrar una falta, ¿sí? Entonces, como es la cobertura imaginaria, ¿sí? El yo va a quedar, como decía Marcelo recién, armado, ¿sí? Entonces, lo que viene a amenazar a este yo justamente es esa falta, ¿no? Esa falta que va a estar cubierta. Ahora, esta falta, porque acá también hay que marcar otras distinciones. Cuando el sujeto hace la operación lógica, fálica, ¿sí? Hay un resto que se cae, que queda oculto en esa imagen y que Lacan la va a denominar objeto A, ¿sí? El objeto para el psicoanálisis expresa justamente eso, algo que viene a faltar, un resto que se pierde en esa operación lógica del sujeto con la entrada del lenguaje, ¿sí? En cambio, la diferencia que hay para la psicología es que el objeto es un objeto cognoscente, digamos de conocimiento, ¿sí? Es decir, si hablamos del síntoma, como decía Marcelo, si viene un paciente con una fobia, ¿sí? Supongamos un caballo, hay un objeto que es puramente el saber, ¿sí? O sea, la psicología lo va a abordar, es decir, si esa fobia lo está imposibilitando para cualquier área de su vida, como el trabajo, lo imposibilita salir, estar en pareja, qué sé yo, la psicología va a trabajar justamente desapegarlo de esa fobia. Es decir, con estas tareas que decíamos antes, para decir, bueno, a ver, acercate, por así decirlo, al caballo despacito hasta que vos pierdas el miedo.
o andás saliendo despacito de tu casa hasta perder el miedo. Sí, cuando en realidad es el significante caballo. Exactamente, porque el psicoanálisis, para marcar otra diferencia, si podemos decirlo desde el encuadre, lo único que le va a pedir al paciente es que hable. Porque en ese rodeo del significante es donde va a aparecer o va a contornear esa falta. Y que justamente es eso lo que viene a angustiar. Entonces, bueno, estas son algunas diferencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar el fenómeno clínico de la angustia. Porque según desde donde nos posicionemos o desde donde lo pensemos, vamos a hacer las cosas distintas. Así que bueno, esas son un poco las diferencias que yo quería marcar para continuar.